True, true, true. Básicamente, el 4 de diciembre iba un sujeto llamado Brian Thompson caminando por Manhattan, que será como el Polanco gringo, ¿no? Y entonces iba, ta, 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 y ¡pum!, que le disparan con un arma fabricada con una impresora 3D, o sea, que no puede ser rastreada. Y empieza una cacería para ver quién lo mató. Igual esto habla un poquito de la justicia selectiva, porque Brian Thompson no era cualquier sujeto, como ya nos dijo Juan Juera, el CEO o directivo hasta El arriba, presidente. el presidente de una Aseguradora. aseguradora médica que se llama United Healthcare. Creo que igual es importante hablar del contexto de las aseguradoras médicas en Estados Unidos y también de United Healthcare en particular. En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en otros países desarrollados o de lo que se intenta hacer, por ejemplo, en México, énfasis en intenta, no tienen hospitales públicos, no tienen un sistema público de salud y básicamente no creen que la salud es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Entonces, lo que hacen las personas para sobrevivir, si tienen la capacidad, es contratar una aseguradora médica privada. Y es la única cosa que pueden hacer porque si no, si les pasa algo tan leve como fracturarse el dedo meñique, pues van a tener que pagar de su bolsillo y no hay ninguna otra alternativa a menos que vivan cerca de Tijuana y se puedan cruzar. Entonces, dicho eso, si no tienes una aseguradora, los precios son exorbitantes. Encontré un dato, por ejemplo, que daba el MIT, porque pues la verdad se me hizo un poquito difícil encontrar así datos precisos, ¿no? Y decían, por ejemplo, que mantenerte en un hospital, ni siquiera por una cuestión de que estés entubado o simplemente bajo monitoreo en un hospital, te cuesta $30,000 por 3 días. O sea, que ni siquiera es una hospitalización larga. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tuve una cirugía en mi nariz y me la cubrió la aseguradora. Y de hecho la aseguradora me decía, no, pues quédate internada porque pues de todos modos lo vamos a cubrir, entonces mejor que te tengan ahí monitoreada. Y Y que a veces estuve, tienen que tenerte internada al a menos veces, 24 horas para que te entre el seguro. ajá, también, mi segunda operación de nariz, la primera salió mal, no me quedé internada, pero la primera no era tanto porque yo estuviera grave, sino porque Ujú. justamente el seguro te dice, ¿sabes qué? Me conviene más que te quedes internada. En México, corrígeme si no, pero estaremos hablando que de unos 20,000 pesos al día. ¿Qué? Dormir en un hospital, o sea, no entubado ni nada. Depende Y del depende mucho de los nivel. hospitales, ¿no? Ujú. Pero Están una, en A, AA, AAA. claro, pero un hospital privado, digamos, sí te estaría cobrando más o menos eso. Puede que más los AAA, mucho más, Sí, pero mucho sí. más, pero pues un Uno aprox. normalito o Ajá, unos uno... 20 y pico mil pesos. Sigue siendo una lana, hablando Sí. de un hospital privado. En Estados Unidos, $30,000 por 3 días, o sea, más de 600,000 pesos. O sea, 200,000 pesos el día. Exacto. O la noche. Por eso, de hecho, las deudas médicas son la principal razón de bancarrota en Estados Unidos. Hay muchas personas sin hogar en Estados Unidos que la razón por la que viven en las calles es porque se quedaron en bancarrota total después de las deudas médicas. Porque tienes que tomar la decisión de o pierdo mi casa y me quedo sin techo y vago por las calles o me muero. Esa es la clase de decisiones a las que se enfrentan las y los estadounidenses. Entonces, si contratas una aseguradora médica, en teoría, como les estás pagando un buen varo al mes, pues tendrían que cubrirte en caso de que tengas una emergencia. Pero resulta y resalta que no siempre es así. Y United Healthcare, que es la empresa para la que trabajaba este director, Brian Thompson, es no solo la aseguradora con mayor cobertura en Estados Unidos, la más grande que más personas tiene, sino que además también es la aseguradora que más personas rechazan, que más solicitudes rechaza. Rechazan más del 30% de sus solicitudes. O sea, imagínate, si tienes esa aseguradora, 3 de cada 10 te van a mandar a volar así te hayas roto el dedo, así tengas cáncer o lo que sea que te haya pasado. Y es más, en 2023, United Healthcare enfrentó una demanda porque aparentemente, o bueno, esto es lo que dice la demanda, no sigue siendo investigado y digo, por la corrupción en Estados Unidos no es como que creo que vaya a avanzar mucho este tema, pero la demanda decía que aparentemente United Healthcare, para rechazar a más personas y aparte deslindarse de culpas, diciendo, no, pues no fue culpa como de nuestro modus operandi o de un trabajador o trabajadores en particular, empezaron a utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para poder negar
prácticamente de forma arbitraria, ¿no? Porque no es como que la inteligencia artificial es perfecta, y entonces negar en masa denuncias, en particular a adultas y adultos mayores, ¿no? O sea, ancianas, ancianos. Entonces, a ellos les estaban negando muchísimas de sus solicitudes de cobertura que están pagando, y además quien se los estaba negando era un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ese es el contexto, la crisis de salud que existe en Estados Unidos y el odio y el resentimiento profundo, ira que le tienen las personas a estas aseguradoras. Ahora, asesinan a Brian Thompson y muchas personas empiezan a tener debates de, pues es que la verdad no me siento mal por él. Y la cuestión es, Pero espera. ¿Por qué no platicamos todo el caso bueno, de todo Brian el caso. Thompson? O sea, a ver, más fue? matan al tipo este. Empieza la cacería. Empieza la cacería, pero empieza a salir información. Primero empiezan a salir imágenes Solo se del veían los atacante, ojos. pero no se veían los ojos. Luego empieza a haber un par de imágenes como medio contradictorias. Luego sale información de que el tipo utilizó. Primero sale que un arma fantasma. Luego en algún momento dicen que es un arma de las que utilizan los veterinarios. Luego dicen que las balas, que luego ya se echaron para atrás con esa información. Luego sale que las balas tenían las frases inscritas de retrasar, negar y defender, que son que es como la estrategia de las aseguradoras para negar el pago de los negar, seguros. defender, deponer. Y de hecho hay un libro que tiene un título similar, no son exactamente las tres mismas palabras, hay una palabra me parece que es distinta, y ese libro ahorita está como bestseller de Amazon. Sí, claro, no, y ahorita vamos a hablar de las repercusiones sociales. Luego encuentran la mochila en Central Park tirada, La porque el cuate presunta lo mata, mochila. lo mata y huye en una bici, ¿no? El asesino. Y huye en una bici, así bien tranquilo, y trae una mochila. Luego encuentran la supuesta mochila y estaba con dinero de Monopoly, ¿no? Entonces empieza a ver así como, o sea, estas como, vaya, como puntadas, como de... Esto fue un vigilante, Ajá, un justiciero. y empieza a ver así toda serie de especulaciones de que no, es un asesino profesional, no, es un tipo normal, no, es que actuó, había todo un complot, no, actuaba solo. Y entonces empieza a salir un chorro de información contradictoria, ¿no? Porque igual otra pregunta muy importante es, ¿cómo sabía que Brian Thompson iba a estar ahí y saliendo? El hotel del que salió, un Hilton, es un hotel grande con varias salidas, varias entradas. Sí, Entonces, ¿cómo sabía que iba a estar en esa salida o entrada específica? O sea, yo sí creo que o tuvo mucha suerte, o lo estuvo estoqueando un buen rato, o tuvo en definitiva algún informante, o sea, algún empleado dentro del hotel, algo. O sea, porque sí es difícil de comprender esa parte logística. Y el FBI empieza a ofrecer recompensas, y la policía de Nueva York empiezan a ofrecer recompensas de hasta $50,000 para encontrar a este cuate. Y ahí sí entra el factor que dice Soft de pues la muestra de que la justicia no es igual para todos, ¿no? Porque pues matan a cualquier pelado y no importa, ¿no? O sea, es como, lo estamos buscando. Pero acá toda una cacería, $50,000 de recompensa, las imágenes por todos lados. Luego resulta que encuentran que horas antes del asesinato el cuate fue a un café y para supuestamente ligar con la cajera se quita la máscara y entonces, bueno, traía una mascarilla como de cuando te enfermas, ¿no? Ajá, y entonces se le ve un poco la cara, ¿no? Y entonces empieza, o sea, hay todo este mega operativo para dar con el cuate. Y aún así pasan 5 días y no es en Nueva York, sino hasta Pensilvania, donde van a encontrar, gracias a la llamada de una chava que trabajaba en un McDonald's, que dice, está aquí el cuate, vengan por él. Ahora, lo muy chistoso Uh-huh. es que cuando la policía ofreció estas decenas de miles de dólares de recompensa por dar con este sujeto, tenían una línea para que llamaras directamente a esa línea para dar información, ¿no? Y que te iban a pagar por esa información. Llama a esta empleada de McDonald's y pero dice... llamó al 911. Llamó al 911, no a la línea de emergencia. Y le dijeron, mijita, mira, muchas gracias por traicionar la lucha de clases, pero no te vamos a dar un perro centavo. Entonces ahora la pobre empleada está viendo a ver si dan un peso. Y entonces empezó, o sea, toda la gente que empieza a apoyar a Brian Thompson, iba a decir, bueno, al asesino, pues o sea, inmediatamente dice, ¿cómo crees que lo entregaron? Una empleada de McDonald's. Además,
lo entregó, no sé qué, y entonces empiezan a calificar al McDonald's en Google, así terrible, entonces McDonald's tiene uno de calificación. Pero en particular ese McDonald's lo que ponían los comentarios era, es un nido de ratas, son ratas las que te están sirviendo la comida, la cocina está infestada de ratas, ya saben, en referencia exacto, a que lo torcieron. Y a que esta chava habló, ¿no? Así como rata, como topo cuando alguien filtra información. Pero llegó al grado en el que Google terminó interviniendo y bajaron las reviews, las reseñas de este McDonald's. No, y sabemos que la chava se llama Nancy, y entonces también está el tema ahí de la seguridad de Nancy, ¿no? Porque la chava, exacto, o sea, sí, habrá gente que nada más lo haga. Protección. No, que van a poner protección, si no le dieron la recompensa. No, la chava se va a tener que ir de ahí, o sea, yo no creo que la chava pueda seguir trabajando ahí. Entonces la chava probablemente va a perder su trabajo, no obtuvo la recompensa y ya es, pues para muchos como la traidora, ¿no? Como dices tú, de esta lucha de clases, ¿no? Para quienes lo ven así. Entonces, pero además lo curioso es que todo perfila a que el cuate que hizo este homicidio, pues se ve que lo preparó muy bien y que lo planeó bien para hacerlo escapar, tal. Y resulta que lo agarran con con él llevando la pistola fantasma, el silenciador, o bueno, supuestamente una pistola fantasma, un silenciador, un cargador, y las mascarillas que utilizó, y un manifiesto que, si me permites, quiero leer íntegramente. Ok, léelo íntegramente, pero también creo que es importante destacar que hay ahí algunas inconsistencias porque se ha señalado que presuntamente este presunto asesino habría dicho como que él no traía el manifiesto, casi como si se lo plantaron. No he visto eso. Ajá. Pero entonces, bueno, es otra déjame leer el manifiesto que revela el periodista Ken Klippenstein, y que no solo revela él, sino que dice: los medios de comunicación tienen el manifiesto y solo han sacado las partes que quieren y no han sacado el manifiesto completo, ¿no? Órale. Okay. Y dice: y contacté al New York Times, contacté al Washington Post para preguntarles por qué no lo están publicando, no me contestaron. Este cuate publica este manifiesto que dice... Él es un periodista independiente. Dice: a los federales, esta es la carta que supuestamente traía el presunto, el chavo que culpan de asesinato, ahorita vamos a ver quién es. Dice: a los federales seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, dejo en claro que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial, algo de ingeniería social elemental. Espera, ¿puedes hablar más lento? Porque estás hablando muy rápido. Perdón. Esto fue bastante trivial, algo de ingeniería social elemental, CAD básico, no sé si sea como un estilo de investigación. Mucha paciencia. El cuaderno espiral, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan la esencia del asunto. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información ahí. Me disculpo por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio: Estados Unidos tiene el sistema de salud número 1 más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto 42 en esperanza de vida. United es la empresa, y una palabra indescifrable, más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. ¿Ha crecido y crecido, pero a medida de nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos, otra palabra indescifrable, simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Obviamente el problema es más complejo, pero no tengo espacio y francamente no pretendo ser la persona más calificada para exponer el argumento completo. Pero muchos han sacado a la luz la corrupción y la codicia. Por ejemplo, Rosendahl, Moore, que platicábamos del documental de Michael Moore, Sophie y yo antes de este programa, hace décadas, y los problemas simplemente siguen existiendo. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino claramente juegos de poder en juego. Evidentemente, soy el primero en enfrentarlo con una honestidad tan brutal. Y ahí termina el presunto manifiesto que traía esta persona, o que presuntamente traía esta persona. También, ¿quién es el cuate? Bueno, te voy a decir algunos de los datos que recuerdo. Uh-huh. Yo te complemento. No ahondé en ese tema en particular, sino en el análisis moral, más bien en mi video, que ya pueden ver. Es que me parece muy interesante. Sí, que ya pueden ver en Instagram. Básicamente, en Estados Unidos igual, como funciona, siento que aquí
digo, se dividen los ricos entre los ricos que presumen su riqueza y los ricos que dicen, híjole, güey, no quiero que me secuestren, entonces voy a ocultar un poquito, voy a traer bajo perfil. En Estados Unidos, pues no tienen que tener ese miedo, entonces muchas veces en las ciudades se tienen estas familias que controlan la ciudad. Por ejemplo, me voy a desviar a un chirris nada más para dar este ejemplo. Me parece que era en Houston, donde, ¿se acuerdan de todo el caso de la muerte de Liam Payne y que tenía esta novia que le estaba denunciando? Pues resulta que la novia era de una familia súper poderosa de Texas y eran como los dueños de la ciudad en donde vivían en Texas y todo mundo los conocía. Lo mismo pasa con la familia del presunto asesino que fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años. Y entonces Luigi Mangione pues venía de esta familia increíblemente adinerada, increíblemente conocida. Son estas familias que se mueven prácticamente como la realeza. Han salido, por ejemplo, informes de que habían donado un millón o millones de dólares a un hospital y entonces tenían un ala, esto en ¿dónde? ¿En Boston? Ellos son de Baltimore. Baltimore, perdón, sabía que empezaba con B, de Baltimore, y entonces en un hospital de Baltimore tienen el ala Mangione, ¿sabes? También tenían residencias para ancianos, me parece que el abuelo construyó todo un imperio que no solo era un imperio de, no sé, donas, ¿no? O sea, no, era diversos sectores, tenían hasta centros médicos, como dices, bueno, además de este que era un ala que, porque donaron el dinero, tenían un centro médico, tenían, o sea, en distintas industrias hicieron todo, el abuelo hizo todo un negocio que la familia continuó, ¿no? Exacto. Y entonces eso es lo que llama muchísimo la atención, porque siento que... O sea, venía de una familia... Muy rica. Muy rica. El perfil que la gente hubiera pensado hubiera sido quizás un chavo clase mediero que terminó en bancarrota total después de que le negaron, una aseguradora le negó cobertura, ¿no? Hubiera sido lo lógico. Y lo que sucede aparentemente con Mangione es distinto. Él puso en su cuenta de X que antes tenía unos cuantos cientos de seguidores, como cualquier otra persona, y al día de hoy tiene más de 420,000 seguidores alrededor del mundo. ¿Le dejarán usar Twitter en la cárcel? No creo, pero es chistoso porque Sí, justo después de sí, que sí. lo identificaron, se suspendió su cuenta de X y todo el mundo empezó a @, Elon Musk, ¿qué onda con la libertad de expresión? Y Elon Musk decía, sí es cierto, ¿verdad? Si tengo aquí a violadores y a nazis y todo el rollo, pues y a debo... Donald Trump. Y a Donald Trump, que es todo lo como pasado, todo todo lo anterior. lo Es anteriormente como de mencionado. A, B, C, D es todas las Pues no anteriores. nazi, pero sí fascista. Entonces, A dos pues... pasos. Entonces, pues le volvieron a activar su cuenta y les digo que se volvió increíblemente viral. Y en su cuenta tiene una fotografía que parece ser los rayos X de una espalda lesionada con unos tornillos. Entonces, presuntamente, algunas personas que dicen ser amigas de Luigi o que eran amigos de Luigi, dijeron a medios nuevamente, o sea, todo esto lo decimos, pero está al aire porque no se ha confirmado de forma certera esta información. Son narrativas que traen distintos medios de comunicación serios, pero que no dicen sus fuentes necesariamente, etc. Y el punto es que, según esto, él tuvo problemas de dolor de espalda crónicos, ¿no? Lo que tendría sentido con esos rayos X y los tornillos, y que él era aficionado de surfear. De hecho, después de la universidad, que pequeño paréntesis, Luigi, como venía de esta familia súper rica, estudió en una preparatoria privada. No es como en México, donde puede ser una preparatoria privada por 8,000, 10,000, 12,000 pesos. No, no, no. Las Sí, preparatorias privadas en Estados Unidos, la mayoría de la gente ve escuelas públicas en Estados Unidos y es lo normal y pues ya, ¿no? Pero la gente muy rica va a preparatorias privadas, era el caso de Luigi. De hecho, se graduó como el mejor promedio El mejor alumno. el mejor alumno, el valedictorian, como le dicen en Gringolandia, y dio el discurso de graduación por ser el mejor alumno de su generación. Terminó estudiando, me parece que computación o ingeniería computacional, algo así como muy... Tiene una licenciatura y una maestría en la Universidad de Pensilvania, que es una de estas Ivy League. universidades que forman parte de la Ivy League, que es Harvard, Yale, Brown, o sea, se supone que las mejores universidades de la costa este, y entonces el cuate, o sea, el cuate tenía un gran currículum, académicamente hablando, se supone que es muy inteligente y además viene de una familia súper rica, ¿no? Súper rica. Y entonces después de terminar la universidad, él trabajaba, hasta donde tengo entendido, a distancia, como muchísimos otros gringos. Entonces, pues trabajaba a distancia y se mudó a Hawái y
ahí le gustaba muchísimo surfear y después por su dolor de espalda, aparentemente amigos reportan que desapareció que y desde que hace estuvo 6 meses nadie sabía de él. completamente incomunicado, ¿no? Después de que ya no pudo seguir surfeando. Y todavía no queda claro si hubo alguna... si le negaron alguna clase de cobertura, que además es curioso porque digo, yo sé que las familias, como diría, no por citar aquí a la 4T Sheinbaum AMLO, pero sí, sabemos que las familias mexicanas y las gringas pues operan de formas distintas y entonces, o sea, pienso que si una familia mexicana fuera putrillonaria a este nivel y tiene graves problemas médicos un hijo, pues le das todo el dinero y todo el apoyo que puedas. No sabemos si fue el caso de Luigi y lo apoyaron o si lo dejaron ahí desamparado, como pues si, bueno, no ser una dinámica completamente sorpresiva, considerando que pues ya es un hombre independiente de 26 años, pero pues güey, tú ráscate con tus propias uñas, ¿no? Y entonces, pues así es como llegamos. Ese es el perfil, yo creo, de Luigi Mangione. No sé si me Sí. faltó algún otro detalle. No, lo veo bien. Déjame ver si... Un dato interesante. ya. Dos datitos interesantes que les quiero dar. Por ejemplo, Luigi era un ávido lector y hay Ujú. una plataforma que se llama Goodreads donde puedes poner tus reseñas de los libros que has leído. Él tenía reseñas de más de 200 libros y el único libro que vi que le pusiera 5 estrellas podría estar en lo incorrecto, pero así hay muchos libros como muy serios y muy acá. Les pone 3 estrellas, 4 estrellas, pero al que le puso 5 estrellas, hijo, qué obra de arte, fue el Lorax. Sí. Bueno, a ver, el Lorax tiene un gran mensaje que creo que va acorde como a su ideología. No, y tenía, sí, claro, no, pero déjate el Lorax, tiene ahí una reseña del bastante interesante al manifiesto del Unabomber, que es este cuate que mandó durante muchos años bombas por correo en Estados Unidos y nadie sabía y nadie lo podía dar con él y todo, y al final ya lo agarran, pero en esta reseña también se ve un poco de su perfil de, o sea, apoyar la Ideológico. violencia como De un hecho, medio para alcanzar un cambio, ¿no? él tenía en esa reseña una cita de algo así como la violencia es la única vía. Les estoy parafraseando, pero era algo del estilo. O sea, como de que quien niega que la violencia sea un medio para alcanzar el cambio Ujú. es un tonto, una cosa así. Sí. Y otra cosa, no sé si lo quieres decir antes como del análisis o si todavía hablando de sus motivos podemos hablar de las teorías que se han hecho por la imagen del Pokémon en su cuenta de Ah, X. dale, ¿Has leído esas teorías? me contaste. Bueno, pues como les dije, Luigi, si se van ahorita a su cuenta de X, van a ver nada tonto, ¿eh? Porque pone en su banner una foto del mamadérrimo para que digas, wow, Sí. está buenísimo, ¿no? Ajá. Luego en medio una foto de una espalda con los tornillos para que digas, oh, la motivación, ok, ¿no? Qué duro. Y luego pone al otro Pokémon? costado un Pokémon y tú dirás, y pinche Pokémon, ¿por qué, no? Pues resulta que ese Pokémon es el Pokémon número 286. ¿Y eso qué tiene? Bueno, pues resulta que hay una negativa, que es la negativa 286, que la verdad yo no trabajo en seguros, entonces les estaría mintiendo si les trato aquí de desglosar, lo pueden googlear, busquen Denial 286, les va a salir el asunto. Pero básicamente es un mecanismo que utilizan las aseguradoras para decir que como que el tiempo de la demanda o de la solicitud caducó y entonces ya no puedes hacer nada al respecto y no te vamos a dar cobertura, ¿no? Pero además, o sea, esa es una teoría, ¿no? Que Aquí está dice, dando... el código de negación 286 se utiliza cuando no se han cumplido los plazos de apelación de una reclamación. Esto significa que el proveedor de atención médica no prestaron una apelación dentro del plazo específico después de realizar una denegación de una reclamación y como resultado la reclamación se deniega debido a que no se cumplió con el plazo. O sea, básicamente dices, Te oigan, tardaste mucho. ajá, me rompí el dedo. Y entonces te dicen, no te creo, güey, negada. Y entonces tú puedes, con defensa legal, apelar y decir, no, güey, neta sí tengo roto el dedo. Pero, ay, te tardaste mucho. ¿Lo Y entonces metiste después del plazo. 286. 286. Pues es una negativa 286. Entonces, pues ahí una teoría del Pokémon. Y la otra teoría que igual se me hace muy interesante, búscate 28 2.6 Biblia. Nada más así. 28 2. ¿Qué? O sea, 2 puntos. 2.6. Biblia. Pícale a la primera. Ahí está, Mateo. No. No, espérame.
Sí lo escribiste bien. O Sí. sea, tengo la cita aquí, pero Aquí no quería hay, hay múltiples. Está el Salmo. No, a ver, ahorita te lo busco. Proverbio. Espérame. Ya lo encontré. El Proverbio 28.2.6 de la Biblia dice, y mira, aquí mismo, te sale en biblegateway.com. Sí, lo tengo. Es de la Reina Valeria, Proverbio 28.2.6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces, bueno, a ver, mucha coincidencia, ¿no lo creen? Yo sí creo que este güey quería dar algunos mensajes. Sí es cierto lo de las balas, que tenía estas palabras, que son las negativas que utilizan las aseguradoras. Sí es cierto que la mochila, pues era su mochila que estaba llena de Monopoly. Y además, lo que sí es cierto es que esa era su cuenta de Instagram, no, de Twitter. De Twitter. Y pues tenía este Pokémon. Y además interesante, si se van a su cuenta también, van a ver que tiene 286 publicaciones. O sea, antes de cometer el crimen, porque ya ves que cada cuenta te aparece en el número de publicaciones, pues te aparece al costado izquierdo, 286 publicaciones. Entonces, bueno, a ver, lo está dejando bastante claro, ¿no? Y chistosamente, sí. El lado donde te sale el número de publicaciones es justo arriba de esa parte de su banner. A mí el del código de reclamación 286 me parece que es clarísimo, ¿no? De negación, perdón. Lo de la Biblia igual. Lo de la Biblia, no sé, o sea, tiene sentido. El cuate era italiano, suponemos católico, ¿no? O sea, sí, entiendo. O sea, tiene sentido, pero podría ser o no ser. Lo del código me parece que es clarísimo, pero lo de la Biblia también queda bien. No sé si él lo tenía en mente, pero queda dentro de mucha coincidencia, yo creo que todo este perfil que se ha armado de él, ¿no? Además, sobre todo pensando que un tipo inteligente, un tipo que planificó esto con estas puntadas, ¿no? Como del Monopoly y tal, o sea, como que con un cierto ingenio, ¿no? Por así llamarlo. Y ahora, por toda esta cuestión es interesante porque si ustedes por alguna extraña y horripilante razón se ponen a ver Fox News o se pusieran a ver videos de Ben Shapiro, que es un comentarista gringo muy conservador, él es judío ortodoxo, súper conservador, o se ponen a ver incluso Piers Morgan, que él finge ser liberal, pero no es cierto, pues toda su retórica ahorita es cómo es posible que los radicales de izquierda están aplaudiendo este homicidio. Es como, a ver, así como Luigi Mangione mató a un cabrón, ¿cuántas personas inocentes mató Brian Thompson? Simultáneamente ganando millonadas gracias a eso, a costa de la vida de otras personas. O sea, si tuviera yo que pensar o sea, si Luigi Mangione se va a ir al infierno por matar a este güey, Brian Thompson ahorita está, o sea, tan en el infierno que ya en las mazmorras, ¿no? O sea, porque él ganaba dinero a costa de la vida de otras personas inocentes. O sea, es una cuestión profundamente asquerosa. O sea, yo creo que, a ver, en una cuestión moral, claro que puedes tener simpatía o empatía más bien. Puedes tener empatía con su esposa o sus hijos, ¿no? Y decir, qué mal pedo. Obvio, somos humanas, pero tener simpatía por ese güey, perdón, pero no. Es lo mismo, y claro que va a ser la comparativa con los narcotraficantes. A ver, yo claro que voy a tener empatía con los hijos de 10 años de un narcotraficante que le matan al papá, que el güey no sabe, el niñito no sabe qué onda, que igual ni medio tenía noción de qué hace su papá, pero pues no sabía que descuartizaba gente, ¿me entienden? Y puedes tener empatía a nivel humano y decir qué mal pedo por la esposa, qué mal pedo por los hijos, pero a ver, el cabrón descuartizaba gente. En este caso, este güey o sea, indirectamente mataba gente. O sea, es una persona dentro de los rangos altos de una estructura que sistemáticamente está ganando dinero de la muerte de otras personas, ¿no? Entonces, cuando incluso en debates le piden a panelistas como, no, pero es que no te sientes mal de la muerte de este güey, y los panelistas, no. Y entonces, ¿qué te pasa? O sea, estás celebrándolo. Y es como, güey, ¿cómo esperas que yo juegue a tener empatía por este güey cuando este güey no tuvo empatía por las miles de personas que se estaban muriendo por su culpa, ¿no? Dicho eso, obviamente ha habido
ha pasado de entiendo este crimen y ¿sabes qué? También por la cuestión de no ha habido un cambio porque ambos bandos, tanto republicanos como demócratas, mismo tema con las armas, aunque los republicanos son más financiados por la Asociación Nacional del Rifle, aún así los demócratas tendrán intereses para no prohibirlas de tajo porque no lo están haciendo. Y lo mismo sucede con estas aseguradoras médicas. Hay muchos intereses económicos de por medio y por eso no están legislando a favor de las vidas de las y los estadounidenses. Es eso. Ambos bandos están completamente podridos y corruptos. Y entonces, pues obviamente va a haber gente que crea o considere, ¿sabes qué? La única forma de solucionar esto es con una respuesta violenta y ni siquiera los culpo. No estoy diciendo sí agarren sus rifles, pero estoy diciendo que entiendo de dónde viene esa frustración. De eso también hay otro sector pues, más radical que como el güey, y lo pueden googlear, el güey está guapísimo, ¿no? Entonces, ahora es así, lo están idolatrando de una manera de que wow, es nuestro héroe y está guapérrimo, que sí lo está, pero ya se transformó una cosa bien extraña en la que, y entiendo de dónde viene, ¿no? De ahí mi rant anterior, pero nada más lo dejo sobre la mesa, sí es algo bastante impactante, o sea, hablando como de análisis mediático, como esto se ha transformado a esta clase como de miniculto, ¿no? A la personalidad de esta persona que ni siquiera conocemos. Incluso encontré que ya están vendiendo camisetas Sí. de este güey, ¿tú ya las viste? Ya. No manches. Las bajaron. No. Estaban en Amazon y Etsy. No, ya las tienen en otro lado. Bueno, Tengo aquí el link de esto. Les vamos a describir algunas de estas camisetas. O sea, la cara de este cuate en corazones, liberan a Luigi, las frases deny, defend, depose, ¿no? Lo que supuestamente decían las balas. Dicen, es que estoy tratando aparte de traducírselos. En esta casa, Luigi Mangione es un héroe, fin de la historia. Luego otro que es una ilustración de un niño con un rifle y dice, saludo universal, vamos a intentarlo. Pero es un juego de palabras porque como que intentarlo en inglés sería como give it a shot, que también significaría dale un disparo, ¿no? El pequeño asesino de CEOs de mamá, una fotografía de Luigi Mangione sin camiseta mamadérrimo que dice, yo puedo arreglarlo, ¿no? O sea, con este meme, ¿no? De las chavas que salen con güeyes tóxicos y es como, no, yo puedo arreglarlo. Incluso una de Luigi Mangione como el Che Guevara. Uno de un meme que dice, Dios, perdóname, solamente quería seguro médico. O sea, es una cuestión, un montón de... que si lo piensas ya están capitalizando con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante es que... ¿Quién de nosotros no ha sido arrestado en un McDonald's con una pistola y 4 IDs falsas? Creo que, a ver... Ya hiciste unos buenos señalamientos y observaciones de en qué contexto tenemos que leer, ¿no? Lo que está pasando en este caso. Creo que cabe recordar que, pues, ahora sí que ya me choca utilizar este concepto porque es el de la 4T, pero en la era del neoliberalismo, la desigualdad, o sea... Estados Unidos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ve una caída en la desigualdad brutal y no solo Estados Unidos, el mundo entero, ¿no? Pero esa caída en la desigualdad, esa nivelación claramente no era lo mismo ser rico que ser clase baja, pero es el momento en el que surge esta idea de Estados Unidos como el país donde es posible el sueño americano, ¿no? Donde puedes ir y vivir y trabajar en un McDonald's y vas a tener una buena vida y tal. Y esta época dura del 45, o sea, del final de la Segunda Guerra Mundial a los 70s. Y hacia finales de los 70s se empieza a descomponer todo esto, se empieza a caer este sistema en el que era posible, y esto no solo ocurría en Estados Unidos, ¿no? También la realidad económica en otros países de Europa, incluso en México, o sea, la realidad que le tocó vivir a nuestros abuelos y papás,
fue una muy diferente a la que es hoy en día. Y a partir de los 80s, con la llegada de Margaret Thatcher en Reino Unido, de Ronald Reagan en Estados Unidos y la entrada de las políticas neoliberales, empiezan a cambiar las reglas, empieza a permitirse, bajan los impuestos para las empresas, para los grandes empresarios, bajo esta idea de que la gente con lana va a venir a invertir y nos va a caer la derrama económica y todos vamos a ser felices. Y lo que vemos en la realidad es que eso no ocurre. Se concentra la riqueza cada vez más en unas manos, en unas pocas manos, y en realidad lo que ocurre del 80 al 2015 es, en términos de avances y salida de gente de la pobreza, es prácticamente todo gracias al avance que hay en China. Que en China hay 1 de cada 7 personas a nivel mundial. Entonces, ahí en China hacen las cosas, no voy a decir ni de cerca que perfecto, muchísimos problemas, cosas horribles que hacen en China, pero un montón de gente sale de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que vivimos en este contexto donde desde hace 30, 40 años, la clase media en Estados Unidos, la clase baja en Estados Unidos, ha sido la gran perdedora de este sistema, ¿no? Donde vemos que hoy lo que ganan los gringos, aunque lo que gana un gringo en comparación con lo que gana un mexicano es, o sea, un gringo cualquiera es rico aquí en México, los gringos no han ganado e incluso han perdido en lo que pueden comprar por el salario que tienen comparado con lo que ocurría hace 30 años. La desigualdad ha crecido, los ricos son cada vez más ricos y lo que vimos con la pandemia es que esto se aceleró. Ya habíamos visto, ojo, a raíz de la crisis financiera de 2008, la caída de los bancos, del sistema bancario, habíamos visto que había surgido un movimiento de protestas muy fuerte. Estaba lo de Occupy Wall Street, estaba en su auge personajes como Bernie Sanders, que son de las pocas voces dentro de la política de altos vuelos de Estados Unidos que sí tiene una postura de izquierda, ¿no? Y que sí tiene una postura verdaderamente de apoyo a la clase baja. Porque nunca le dieron la nominación. O a la clase social, claro, pero el grueso del sistema político estadounidense no estaba... en Estados Unidos la clase política está súper ligada a la clase económica, no que aquí no, pero... y entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de 2015 aumentan estos movimientos, luego como que se mueren, se quedan en la nada, y luego viene la pandemia, ¿y qué pasa en la pandemia? Que este aumento en la desigualdad, esta concentración de la riqueza se dispara. Y entonces vemos que personajes como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Bill Gates, se multiplican, Zuckerberg se multiplican a lo imbécil sus fortunas, ¿no? Y para el grueso de la gente no ocurre. O sea, a muchos les pega de manera directa la pandemia, si no se mueren, se quedan sin trabajo, Entonces, ese es el contexto. ¿Qué pasa? Que políticamente hablando es tal la sequía de voces, o sea, tenemos a Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio, pero están aislados. ¿Y qué pasa? Que el Partido Republicano encuentra en Donald Trump un cuate que apuesta por aumentar aún más esa desigualdad, pero vendiendo este discurso de que lo hace para volver a Estados Unidos grande de nuevo. Y es interesante porque, por ejemplo, hay una reforma que se llamaba algo así como el Healthcare Reduction Act, que básicamente era que una serie de medicamentos, entre ellas para la diabetes, y les iban a bajar o limitar más bien el costo al que se pueden ofrecer, y también se iban a ampliar ciertas coberturas porque les decíamos, ¿no? Todo esto opera con cobertura de aseguradoras privadas, y entonces habían este tipo de protecciones mayores, obligar a tu empleador a darte una protección de seguro médico. Y esto pues no se llamaba comúnmente el Healthcare Reduction Act, ¿no? Igual y les estoy diciendo mal el nombre, pero no se llamaba de esa forma técnica, la gente lo conocía como Obamacare. Porque son medidas que implementa Obama cuando llega al poder con la promesa de un cambio. Pero ¿qué pasó? Que este cambio estuvo muy limitado. A lo que iba es que políticamente, sí, el cambio estuvo muy limitado, era algo, pero definitivamente no suficiente. Insuficiente. Pero Donald Trump hizo campaña diciendo, y no sirve Obamacare, y se hizo muy viral ese fragmento en el único debate presidencial que tuvo contra Kamala Harris, en el que una periodista le pregunta, oiga, Donald Trump, pues,
cuál va a ser su plan del sistema de salud y dice, vamos a tener un plan mejor que el de Obamacare. Y dice, ok, ¿y cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan que tiene, no? Díganoslo. Y dice, tenemos conceptos de un plan. Boceto. Y sí, tenemos bocetos de un plan, conceptos, dice concepts of a plan, y se mantiene. Donald Trump apenas tuvo una entrevista como de hora y cacho, no me acuerdo si para CBS o NBC, una de esas. Si buscan ahorita Donald Trump entrevista, le sale interview, le sale en YouTube. Completa la entrevista y vuelve a decir eso, vuelve a decir, bueno, pues tenemos conceptos de un plan, claramente pero el tipo no tiene ninguna idea de qué va a pero ser. lo que voy es que toda su retórica fue, tenemos que quitar el Obamacare, porque Obamacare es de Obama es demócratas basura, entonces voten por mí y vamos a arreglar la basura que hicieron los demócratas. Y es como, hay mucha gente republicana, genuinamente, de hecho se dispararon las búsquedas en Google después de que gana Donald Trump, preguntando como, Obamacare es lo mismo que el Healthcare Reduction Act. O sea, de gente espantada que votó por Trump y ahora no espantada sabía que y le que van dicen, a quitar eso. oh no, me van a quitar protecciones y me van a quitar cobertura. Claro, claro. Te voy a decir algo. De nuevo, ajá, o sea, a veces pecamos de comparar, ¿no? Pero es que, o sea, la gente que votó por AMLO porque la salud era un gran pendiente en este país y AMLO llegó al poder y quitó el seguro popular, o sea, es una similitud ahí de cómo agarras algo que se había hecho para mejorar las cosas, pero que claramente era insuficiente, no era la medida necesaria para resolver el problema de raíz, y lo destruyes y queda una situación aún peor para la gente, ¿no? Entonces, en ese contexto es que por eso la gente por eso la gente aplaude esta clase de cosas. La gente quiere una medida a medias, un Obamacare, un seguro popular, un lo que sea, no va a ser suficiente para resolver las demandas que ya llevamos años, décadas exigiendo desde este lado. Y no parece haber gente que esté del otro lado dispuesta a cambiar las cosas. No parece haber gente en las aseguradoras dispuesta a decir, oye, ya tuvimos miles de millones de dólares en ganancias este año. ¿Qué tal que, ya basta, ¿no? ¿qué tal que le bajamos tantito? ¿Qué tal que dejamos de matar tanta gente? ¿Qué tal que dejamos? Ajá, o sea, justo platicábamos de que cómo había el caso de que para algunos procedimientos van a empezar a limitar el acceso a la anestesia. Y que las aseguradoras ya le echaron para atrás a raíz de esto. Pero una aseguradora estaba diciendo, pues a partir de ahora yo voy a decir para cada procedimiento cuántas horas de anestesia voy a autorizar. Si el procedimiento requiere 4 horas, lo siento, yo autorizo 1 hora y tú pagas el resto de la anestesia. O sea, hasta ese nivel son de avaros y de codiciosos los de las aseguradoras. Pero esto lo podemos traducir a lo que ustedes quieran. Que volamos rumbo a una crisis mundial por el tema climático. Crisis mundial en cultivos, en agua, en aire, en lo que ustedes quieran. Vamos a ver repercusiones del cambio climático, de la crisis climática en la que ya estamos. ¿Y qué pasa? Que las empresas están... que les vale un pepino, hacen una campaña de que son verdes y tienen un eslogan bonito y ya, y es todo lo que hacen. Tema de, no sé, ¿no? De violencia de género, de desigualdad entre hombres y mujeres dentro de las empresas, de acoso a la comunidad LGBT, todo es un tema de rainbow washing, ¿no? O pink washing, o lo que sea, o sea, simular, el ponernos los colores de cualquier bandera y con eso ya cumplimos y en el fondo no están resolviendo con los temas necesarios. ¿Y qué pasa? Que hay un grupo de personas, ahorita en Estados Unidos, una buena parte de la gente enojada está poniendo sus esperanzas en Trump, pero un cuate como Luigi Mangione, me da la apariencia que es un tipo que tal vez no creía en Donald Trump, ¿no? Y ve como única alternativa la violencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo triste de todo esto? Que, o sea, yo creo que Luigi Mangione espera empezar a detonar lo que eventualmente se vuelve una revolución, ¿no? Pero la realidad es que nada va a cambiar más que las aseguradoras ahorita, los cuates, se contratan unos guaruras un tiempo y ya se calmen, ¿no? Justo salió un artículo, no les voy a mentir, no me acuerdo qué medio, pero que hablaba de los millones de dólares que invierten estas aseguradoras en proteger a sus directivos. Sí. Sí, es como, pues claro. Bueno, no lo protegieron muy bien. No lo protegieron nada el tema bien. son problemas complejos. Tenemos actores sumamente poderosos que parecen totalmente desinteresados de hacer algo, aunque a ellos mismos les afecte a largo plazo.
Y el problema es que tenemos a un grueso que estamos inconformes con muchas de estas cosas, pero número uno, no hay organización, no hay liderazgo y no hay soluciones claras y específicas de cómo resolverlo o cómo echarlo para atrás. Nos mienten. O luego si ahí nos mienten. Digo, esto pensando como... Sí. Y entonces tenemos a unos cínicos, habladores y abusadores de la población en necesidad que aprovechan esto para llegar al poder y ellos hacerse ricos a base de discursos falsos, ¿no? Y eso me refiero, lo pueden leer para AMLO, lo pueden leer para Donald Trump, lo pueden leer para quien ustedes quieran, ¿no? Entonces, ese es el problema con el tema. Los olvidados del neoliberalismo están hartos y están aplaudiendo esta clase de cosas, pero que tristemente tampoco van a cambiar nada, porque igual la aseguradora esta que platicábamos se echó para atrás en esto de la anestesia ahorita, y te apuesto que en 6 meses, en un año que se calmen las cosas, lo va a pasar, porque no tienen límites, tampoco tienen límites en ninguno de los otros temas. O sea, aquí en México tenemos a toda clase de empresas de mineras, de lo que quieran, agarrando cada vez más y más terreno, matando a defensores de la tierra, de la mano con el crimen organizado, y nadie hace nada, los políticos están de acuerdo con eso. Entonces, o sea, son problemas sumamente grandes, ¿no? Y la gente está desesperada y es natural que esta clase de actos los aplaudan, ¿no? Y no solo, o sea, vi publicaciones, videos, todo, memes con miles y miles y miles de likes, millones de views, incluso la chamarra esta que le llaman la chamarra de la soledad, la que traía la verde, que yo tengo una igualita. Está agotada en las tiendas. Hay una tienda que vende como gorritos de Luigi. Y los gorritos de Luigi así de que 100,000 compras en una semana, porque el cuate se llama Luigi Mangione. Recaudaron $50,000 para la defensa de este cuate. Yo me quedé en 31,000. ¿Y sabes qué? Las declaraciones de los donantes, te tengo dos nada más. Una persona donó $1,300 y dijo: casualmente, la misma cantidad que me cobraron por mi procedimiento médico cubierto al 100%. Otra puso: para mi madre, víctima de la industria de seguros. Señor Mangione, gracias por su sacrificio, que otros sigan sus pasos de valentía y justicia, ¿no? Entonces, es esto, o sea, tristemente no va a cambiar nada a raíz de esto, por sí solo, pero es como esta impotencia, ¿no? De poder cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas y ver que los que están en el poder solo lo aprovechan para llegar ahí. ¿Y qué piensas de, no sé si viste, que empezaron a aparecer pósters de Se Busca en Nueva York y ya están pegando las caras de otros directivos de otras empresas? Sí. Y aparte también pegan la de Brian Thompson, tachado en la cara, ¿no? De que uno eliminado, faltan estos otros. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Pues creo que es eso, o sea, la verdad es que dudo mucho que... vi publicaciones que decían... en este juego de palabras de Make America Great Again, el eslogan de Trump, había unos que decían Make Capital Fear Again, ¿no? Hagamos que el capital o el capitalismo o los que tienen los dueños del capital nos teman de nuevo. El 1%. Sí, que el 1%, que no es el 1%, es el 0.001%, nos tema de nuevo, ¿no? Pues mira, o sea, es que no sé qué tiene que pasar para que haya un cambio, ¿no? Pero, o sea, llegó la crisis financiera, llegó Obama, llegó Trump, se fue Trump, ahora vuelve Trump. Eso en Estados Unidos, pero acá igual, o sea, llegó alguien que 20 años se la pasó diciendo que iba a cambiar las cosas y han habido algunos avances, pero en la práctica destazó al Estado, hizo las cosas terribles y nos vamos a comer las consecuencias de esto en los próximos 15, 20 años. O sea, no sé. Pero lo entiendo, o sea, entiendo que haya estas personas, o sea, no creo que haya una organización detrás o que vaya a haber en el corto plazo una organización detrás que sí, o sea, para que estas amenazas sean serias. Creo que es simplemente un juego de alguien que está de acuerdo, pero sí, o sea, a mí me da tristeza esta clase de cosas porque es como un recordatorio de todo a lo que podemos aspirar a hacer, ¿no? O sea, los que quieren hacer un cambio, eso es lo máximo que puedes hacer. Ir y matar a alguien que tal vez te dé una cierta satisfacción o no. No lo sé cómo se sienta Luigi Mangione hoy, pero en el fondo no va a cambiar nada para las miles de personas que siguen en las mismas, ¿no? Y eso es lo que hace porque además complicado. Siento que si United Healthcare cambia sus políticas, de alguna manera, si cambian sus políticas y aceptan que utilizaron esta inteligencia artificial y que han provocado la muerte de miles de personas y cambian sus políticas para reducir el daño que están haciendo a la sociedad estadounidense, de alguna manera sería decir como, bueno, pues maten a otros, ¿no? No, o sea, claro, ellos nunca van a cambiar.
¿no? Entonces... No, ellos nunca van a cambiar. Y en la medida en la que el gobierno no controle... Yo creo que la tirada, el único cambio, y será a la larga, pero el único cambio que yo veo aquí, es que entiendan ambos bandos políticos que existe justamente capital político, que existen masas y masas de personas de ambos bandos, porque para ganar elecciones necesitas no solo a tu base, sino a gente del otro lado. Y eso es algo que tenía muy fuerte Bernie Sanders. Bernie Sanders, por ejemplo, tenemos un Joe Rogan que el día de hoy pues estaba apoyando a Donald Trump, pero que cuando estaba Bernie Sanders como precandidato lo apoyaba a él. Y así hay muchísimos republicanos que simplemente dicen, güey, o sea, sí soy conservador porque me cagan los gays, pero no mames, mi mamá se murió de cáncer porque no pudo recibir tratamiento. Hay muchos republicanos apoyando esto de Luigi Mangione. O sea, no han logrado politizarlo en plan de que partidizarlo, ¿no? O sea, no han logrado hacerlo un tema de partidos. Y lo han intentado. Lo han intentado, claro. Todo este instrumento. O sea, como dices, los de Fox y News, así diciendo, no, the radical left, ¿no? Ajá, o sea, y gente, o sea, si leen los comentarios, la gente en estos programas conservadores es gente enojada diciendo, esto no es una cuestión de partidos, es como pobre tonto, sí lo es. Sí lo es. Si hay un partido que objetivamente es peor, los dos son malos, hay uno que es peor, al menos en este momento. Pero yo creo que el cambio sería que los políticos de ambos bandos, alguien entienda que realmente hay capital dentro de apoyar estas causas, que puedes ganar una candidatura y luego la presidencia apoyando estas causas y que con esas promesas pues se llegue a un cambio. Es lo único que yo veo. Está cañón porque al final del día tenemos que apelar al buen criterio de alguien, ¿no? Claro. O sea, hay gente que cree que las empresas van a tener el buen criterio de decir, ok, ya, me voy a poner autolímites, cuando las empresas su único incentivo es hacer más dinero. Claro. En la gran mayoría de los casos. Y tenemos a políticos que su único incentivo es seguir en el poder, ¿no? Y entonces, para llegar a ello, van a hacer lo que sea. Tenemos a los casos de aquí de AMLO y Trump, pero igual, o sea, Bernie Sanders era como en la promesa, en la retórica, en el discurso, el que tenía mejores opciones hace 8 años, pero igual y llegaba Bernie Sanders y acababa siendo otro igual, ¿no? O sea, quién sabe, porque así fue AMLO. AMLO tenía buenas propuestas y tenía unas terribles, pero tenía unas buenas propuestas y al final se quedó con las terribles. Y las buenas propuestas las hizo terribles. Y otras no. Pero incluso las que hizo de las promesas buenas, la mayoría los hizo de manera horrible, ¿no? O sea, haciendo cosas innecesarias que van a joder a largo plazo, ¿no? Entonces, o sea, es como, parece imposible llegar a un punto donde encontremos soluciones si no es gracias a este Mesías o esta Mesías que venga a salvarnos y que tenga de verdad el buen corazón de hacer un cambio, pero parece que no podemos hacer un cambio como sociedad, ¿no? Como sin necesidad de tener una lideresa que venga a cambiar las cosas, no sé. Últimamente será parte del desempleo, pero estoy muy pesimista con la situación a nivel mundial y a nivel nacional. No, ¿sabes? Pues es que sí estamos en una situación deplorable, güey, por donde le veas. O sea, siento que son los 20, güey. O sea, no 20 de edad. Yo sí estoy en el flor de mi juventud. Ahorita. ¿Se dice? No, pues ahorita, por eso lo estoy presumiendo, no por otra cosa, pues mientras puedo, güey. Pero el tiempo vuelve. No, pues ya sé, de repente parpadeo y voy a tener 25. Ay, güey. Pero bueno, mi punto era, ¿ves como en 1920 había una crisis económica horrible, todo estaba de la patada, que estaban empezando los conflictos, que luego pues, la Primera Guerra Mundial? O sea, siento que se está repitiendo. Pues siento que es una cuestión de cada 100 años. O sea, cada 100 años se pone ojete. No es tanto como que cada 100 años, pero la historia es cíclica, ¿no? Hay ciertos ciclos de la historia. Yo interpretando, dando mis opiniones en cuestión de vibras, y Juanjo siendo maestro internacionalista de que, sí, no, Sofía. O sea, sí, o sea, no es así como... Si te vas hace 100 años, las cosas se parecen, pero hace 200 no. Pero sí, o sea, entiendo. O sea, sí hay estos ciclos y sí siento que están... O sea, curiosamente veo las similitudes que mencionas. Pero bueno,